Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos una vez más a otra emisión de su programa mítico. En esta ocasión veremos uno de los edificios que son representativos de todo nuestro país, el Palacio de Lecumberri, de proporciones verdaderamente míticas. Este edificio tiene sus habitantes sobrenaturales, tiene fantasmas que aún hoy hay testimonios que son visibles. Además de estas apariciones, se escuchan ruidos, se ven siluetas, pero se perciben olores. Algunos son desagradables, pútridos, pero también se percibe un olor, a decir de quienes lo han percibido, de un perfume, que indudablemente no es una fragancia natural. Es algún tipo de loción de alguna persona sin que haya nadie en esos lugares. Además, tiene una larga historia. La construcción por sí misma tiene sus propias particularidades históricas y su larga vida como penitenciaría la convierte en un lugar necesariamente mítico. En esta ocasión vamos a explorar desde luego sus apariciones, sus fantasmas, sus eventos sobrenaturales, que no son pocos y son verdaderamente extraordinarios. Pero primero vamos a comenzar con un poco de historia de este edificio. Su vida útil comenzará en el año 1900. En ese momento el presidente de la República era Porfirio Díaz. Y no fue al azar construir una penitenciaría con todas las modernidades necesarias para la época. Acababan de pasar las reformas juaristas. Por tanto, el sistema penal pertenecía exclusivamente al Estado. Y poco a poco se empezó a llenar el país de cárceles expresamente del Estado, construidas por él y por responsabilidad de él. Aquí en Durango no fue la excepción. En ese mismo momento se estaba construyendo la penitenciaría de Durango, que estuvo en donde hoy en día es un centro comercial, en la principal avenida de aquí de la ciudad. Esto sucedió en muchas partes de la República. Era el momento exacto en donde era necesario este tipo de cambio penitenciario para otorgarles una vida digna a los reclusos, pero no fue así. Aparte había otro problema. ¿Cómo iban a separar al pecado del delito y el delito del pecado? Si mientras el amaciato de la iglesia con el Estado duró, era normal, era lógico para toda la sociedad que los pecados fueran delito y viceversa. Pero después de estos cambios de las reformas de Benito Juárez, hubo una necesidad de recalibrar sentencias y delitos, separar algunos que simplemente eran competencia de la religión y darle una categoría más grave a otros que, si bien no eran pecados nefandos que claman venganza del cielo, sí eran delitos graves. Pero en ese momento, en cuando se construye la cárcel de Lecumberri, no había una diferenciación tal. Es decir, había presos que hoy estimaríamos de muy alta peligrosidad, conviviendo con otros que tienen delitos menores. No solamente eso, si bien un vagabundo, una persona en situación de calle, no era visto como un delincuente, los niños sí. Y estos pequeños eran sujetos al proteccionismo del propio Estado, y sí,
Muchos de ellos fueron recluidos a la cárcel de Lecumberri. En otras palabras, este acto en ese momento visto como humanitario, hoy nos parecería atroz, porque pusieron a niños, y sobre todo niñas, que eran las que más protección necesitaban, al lado de criminales de alto perfil. Hoy nos resulta inimaginable, no solamente eso, apenas 2 décadas después de que se había construido, empezó a haber una sobrepoblación tal que cuando llegan los años 30, simplemente ya era imposible meter a más reclusos. Había celdas para 2 o 4 personas que tenían poblaciones de 10, 12 o 15 reclusos. No solamente el problema de dormir, imaginen ustedes en este pequeño espacio, para acomodarse y poder dormir, sino cómodo, por lo menos lograr dormir. Imaginen ustedes lo que significaría no tener un baño, que estuvieran también saturados, que tuviera que haber este permiso en esta celda saturada de personas. Eran condiciones cada vez peores. Gradualmente se empezó a convertir en un lugar inhumano. No solamente eso, en una inundación de aguas negras, por si fuera poco, sus paredes se mancharon de negro. Quedaron percudidas de esta contaminación que inundó gran parte de la penitenciaría. Imaginen ustedes esta imagen desoladora de una cárcel con los muros negros, con condiciones infrahumanas. Y se llamó desde entonces el Palacio Negro. Funciona hasta 1976. A partir de ese momento, gradualmente se va a convertir en el Archivo General de la Nación. Fue este intento comenzando el milenio del presidente Vicente Fox, presidente en aquel momento, de poder abrir todos los archivos de todas las informaciones, desclasificar la información como en su momento lo hicieron los gobiernos alemanes cuando cae el muro de Berlín y recuperan esta información de espionaje por parte de la KGB. Aquí no funciona del todo, pero lo que sí es que tiene una nueva vida este palacio. Ahora se convierte en estos largos pasillos repletos de archivos y dejó de ser este trato inhumano. A mediados de los años 20 del siglo pasado, cuando empezó a tener este problema de saturación, inevitablemente empezó a haber otras cárceles. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, empezaron a quedar cada vez menos reclusos en esta vetusta penitenciaría, en esta cárcel que se convirtió después en un lugar para presos políticos. Como Juan Gabriel, todos conocemos aquí en México esta historia de que este artista muy reconocido estuvo en ese lugar. Tiene otra curiosidad. En ese lugar estuvo preso Luis González de Alba, gran escritor. Independientemente con cuál tipo de ideología simpaticemos, hay que reconocer que la mentalidad de izquierda de Luis González de Alba fue verdaderamente crítica y trascendental. Ahí en ese lugar, en los 2 años que estuvo preso, desde 1968, después de la matanza de Tlatelolco, estuvo el año 69, el 70 y el 71. Entonces, en este periodo, entre el 69 y el 70, escribe el maravilloso libro de los días y los años, publicado precisamente en el 71. No solamente eso, tiene otra curiosidad. En esta penitenciaría había un ala, por orden alfabético, correspondía a la letra J. Y la letra J, el ala J, estaba destinada para un tipo de presos particular. Los que eran por escandalizar en la vía pública, por cometer ilícitos contra la moralidad. Y en particular, y de la mano con ellos, un delito
que afortunadamente hace muchas décadas dejó de serlo. El delito de la homosexualidad, penado como tal en aquel momento. Y precisamente para evitar cualquier tipo de confrontación. Llegó el momento. Imagina tú que trabajas en este archivo de la Nación. Imagina que tu lugar de trabajo está en un pasillo con algunas oficinas y tienes que atravesar todo un anexo, un pasillo largo, lleno de solamente archivos. Estás consciente que tienes varios compañeros de trabajo, pero pocas veces lo ves. Y vamos a remontarnos unos 20 años atrás en el tiempo, allá en la primera década de los 2000. Cuando una persona sale de trabajar, inevitablemente se le hizo tarde, aproximadamente las 7 de la tarde, por las condiciones, la estructura del edificio. Ahí desde luego era muy oscuro. Y solamente había algunas luminarias, particularmente en el final y cruce de los pasillos. Esto no era nuevo. Muchas veces había atravesado este lugar. Había muchos testimonios, a manera de leyenda urbana, que se veían siluetas, se escuchaban ruidos, se sentía este aroma, a veces muy agradable, a veces a cadáver. Desde luego este último era más fácil de justificar, porque bien pudiera ser el olor fétido del drenaje, pero ¿y el perfume? Él no había visto ni percibido nada, tampoco estos golpes violentos en estos grosísimos muros, que a decir de algunos, eran estos reclusos que padecían de sus facultades mentales y que se estrellaban contra la pared. Estas eran las leyendas que él conocía de antemano, pero la rutina había hecho que fuera llevadero hasta esa tarde, que sale de su oficina y ve que al final del pasillo, solamente con archiveros, hay una luz encendida y empieza a escuchar un sonido peculiar, un sonido que un adulto de ese momento podía identificar muy fácilmente. Un sonido que tal vez una persona joven en la actualidad no identificaría de igual manera. El sonido de las teclas de una máquina de escribir. La curiosidad lo llama, no hay oficinas en ese pasillo. ¿Quién está ahí? Cuando empieza a avanzar, empieza a sentir este aroma fétido y se empieza a asustar. Empieza a ser cierto todo lo que le decía. Y justo cuando da algunos pasos, se lleva el susto de su vida cuando una silueta se atraviesa frente a él. Es uno de sus compañeros. Ahogó su grito, pero no pudo evitar el sobresalto. Susurrando el uno con el otro, después de reclamar el terrible susto que se llevaron, deciden ir juntos a analizar, a escudriñar, a ver qué pasa en ese lugar. Ahora está a menos de 2 metros, están justo antes de entrar a ese lugar iluminado cuando se deja de escuchar el sonido de la máquina de escribir y la luz se apaga. Y ellos se quedan sorprendidos al ver que solamente hay archiveros, no hay nadie. Qué bueno que se encontraron y se acompañaron, si no el susto hubiera sido terrible. Y esta no fue la peor aparición. Un vigilante cuenta que él tenía que dar estos rondines ocasionales. Desde luego, lo que se guarda ahí potencialmente es comprometedor. Habría intereses de tal o cual información archivada en ese lugar. Pero para ser realistas, al ser desclasificado y estar abierto al público, cualquier persona puede solicitar acceso a determinado tipo de archivo. Tampoco era un peligro latente que hubiera algún tipo de escuadrón que irrumpiera para robar algún tipo de información. Sin embargo, por protocolo, siempre se revisaba que no hubiera algún intruso. Era de noche,
Se habían ido ya todos los trabajadores. Se había ya dado el primer rondín, en donde justamente revisan que no quede absolutamente nadie. Era momento del segundo rondín. Entra hacia alguno de los pasillos de este anexo, empieza a recorrerlo, solo, en penumbra, con estas pocas luminarias. No era necesario más. No van a leer, a buscar nada, simplemente apenas una luz suficiente para no tropezar. Además, cada vigilante llevaba no solamente su linterna, sino su propia arma. Empieza a caminar y empieza a escuchar sonidos que bien pudieran ser los de un roedor o bien pudieran ser los de un intruso. Sollozos definitivamente de una persona, no se trata de un animal rastrero. Ahora escucha que llora un ser humano, por lo menos eso parece, por lo cual apaga la linterna para no comprometer su posición. Por la luz, toma su arma y empieza a caminar lo más silenciosamente que puede, hasta que llega y entre la penumbra se dibuja la silueta de un hombre sentado en el piso, con sus brazos puestos sobre sus rodillas y su cabeza sobre los brazos. Está llorando, está sollozando. Él continúa con el arma sujetada con su mano, pero sin desenfundar. Y pregunta, ¿quién es? Y este hombre, sin voltear a verlo, sin inmutarse, le dice, por favor, sáqueme de aquí. Yo no quiero estar aquí. Y empieza a llorar. El guardia se relaja un poco. Es un intruso, quizá un empleado, perdido, con zozobra. Está pidiendo ayuda. No parece haber nadie más con él. Se relaja un poco, toma su lámpara y mientras le va a dar las primeras recomendaciones, enciende su linterna y se da cuenta que no hay nadie. En cuanto se enciende la luz, este hombre desapareció. El miedo es mayúsculo. Sin embargo, él tiene el raciocinio de conservar la calma y empezar a caminar. De regreso, cuando escucha un alarido, este llanto ronco del hombre que grita desesperado y que retumba por todo el anexo. Él corre, no puede evitar correr y todavía escucha los gritos de esta persona diciéndole, no me dejen solo, no me dejen aquí. A pesar de todo, él da parte de lo sucedido. Sus compañeros y su jefe inmediato atienden esta peculiar historia y bajan todos, encienden las luces del anexo, buscan hasta el cansancio, pero no van a encontrar a nadie. Simplemente fue la aparición de alguien que se quedó ahí sufriendo, o simplemente es este remanente de los últimos momentos del suplicio de una persona, de las muchas que murieron en ese lugar, porque no fueron pocas. Amén de lo que nunca se supo, hay más de 2,000 personas registradas que murieron en ese lugar en más de 7 décadas de historia como penitenciaría, como cárcel. Un poco más de 2,500 personas que murieron en ese lugar por causas violentas, en medio de un motín, de una riña o simplemente un ajuste de cuentas. Pero hay un poco más de 3,000 desaparecidos, de personas que se presumió que ingresaron, pero que jamás se volvió a saber de ellas. Y estos solamente fueron los que reclamaron. Y estamos hablando de más de 5,000 personas.
Ahora imaginemos los que nadie reclamó. Imaginemos todos estos niños y niñas que murieron y desaparecieron en ese lugar. Una enorme cantidad de historias se quedan entre los muros de este Palacio Negro, del ahora llamado Palacio de Lecumberri. Justamente porque desde hace mucho dejó de ser una cárcel que deja a sus habitantes espectrales, una cárcel que deja sus historias fantásticas, que dejó sus reclusos célebres, que deja momentos claves en la historia de nuestro país, que dejó este recuerdo donde se escribió uno de los mejores libros de esta historia que a veces no nos gusta reconocer. Un edificio que se convierte en un lugar de historia, de leyenda, trascendental y verdaderamente mítico. Amigos y amigas, si tienen la oportunidad de visitar el Palacio de Lecumberri, háganlo. Por favor, visiten este lugar y mantengamos vivas estas historias, estas leyendas que nos hace poseer, tener y disfrutar un México mítico. Nos vemos en el próximo episodio.